Cuando comenzamos el encuentro habíamos hecho alguna introducción. Mateo 24, versículo 13, donde habla de aquellos discípulos que iban camino a Emaús después de que el Señor Jesús había sido crucificado y había resucitado. Discípulos que no eran parte de los 12 que estaban con el Señor. ¿Se acuerdan? La palabra del Señor deja registrado para nuestro provecho que aparte de los 12, el Señor en otro momento encomendó 70 para que vayan de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermos y para predicar el Evangelio. Pero había un grupo de 12 que tenía cierta intimidad. Esto lo habíamos hablado un poco en algún momento también, que son distintos grados de intimidad. Los 12 gozaban de una relación y una intimidad con el Señor que no gozaban los 70. Y entiendo de que esto no ha sido así porque el Señor lo ha querido así. Creo que estos 12 tenían cierta intimidad, fueron escogidos por el Señor, pero tenían una intimidad totalmente distinta, una disposición totalmente distinta. Y la Biblia nos deja registrado de estos discípulos que iban camino a Emaús. No dice mucho de ellos, pero sí nos dice que sus ojos estaban velados, que habían perdido la conciencia del Señor, que se habían olvidado de lo que el Señor les había hablado por mucho tiempo. Y vamos a entrar un poco en este párrafo de la Escritura y vamos a analizar algunas cosas que son tal vez importantes y que pueden servir de provecho para nuestra vida en este tiempo. Dice el versículo 13, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios. 60, perdón, no 70, le agregué 10 más, 60 estadios. Le preguntaba cuántos kilómetros hay en estadios, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros son 60 estadios? Bueno, charlábamos un poquito, no es difícil, hoy uno con Mr. Google se mete y le sale los kilómetros ahí, los estadios, pero un buen comentario bíblico que nos ayuda a entender algunas cosas. Era un sistema de medida que había en ese tiempo, unos 12 kilómetros, desde Jerusalén a Emaús, ¿sí? Esto es lo que nos dice la Escritura. Ellos iban caminando, 12 kilómetros separaba Jerusalén de Emaús. Dice, iban ellos hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de los ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron, como diciendo, bueno, esto es lo que nos dijeron, ¿viste? Pero nosotros no lo vimos. Habrán usado ese viejo refrán, ¿viste? Si yo no veo y no toco, no creo. Y el versículo 25, el Señor Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció en su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Amén. El contexto era que el Señor Jesús había sido crucificado, había resucitado y antes de ascender a los cielos, la palabra de Dios dice que tuvo varias apariciones. Pablo dice que se le apareció a 500 testigos a la vez. En el libro de en el libro de Hechos dice que se le apareció por 40 días a los discípulos después de haber resucitado y antes de ascender a los cielos, y le siguió hablando acerca del reino de Dios. Y acá nos dejan registro de que se aparece a estos discípulos que iban camino a Emaús. Así que el contexto era el Señor Jesús crucificado, sepultado, resucitado, y antes de ascender a los cielos se aparece a varios discípulos, a distintas personas en distintos tiempos y a algunos en el mismo momento. Así que dice que estos discípulos iban hablando de las cosas que habían acontecido. ¿Y qué había acontecido? Y lo que el Señor Jesús le había dicho ya de antemano, de que era necesario que Él padeciese y luego sea crucificado y muerto y sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Y estos discípulos seguramente habían puesto su fe en el Señor, tenían muchas expectativas puestas en el Señor, y cuando crucificaron al Señor fue como un golpe durísimo no solo para estos, para los 12 también. Acuérdense que algunos quisieron volver a su viejo oficio de pescadores. El único que se quedó al pie de la cruz fue Juan. Pedro maldijo para que no lo reconocieran como un seguidor y un discípulo del Señor. Y el Señor dijo, herirán al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Así que el golpe fue fuertísimo. Las expectativas que ellos tenían de que el Señor restaurara el reino de Israel eran más que las expectativas que ellos tenían en cuanto a lo que el Señor vino a hacer concretamente y espiritualmente para salvación de ellos y para salvación de nosotros y de aquellos que íbamos a creer. Así que el golpe había sido tan fuerte, que habían quedado aturdidos por lo que estaba aconteciendo. Iban hablando de esto, el Señor le dice, ¿qué están hablando? Y ellos dicen, ¿cómo? Vos sos el único que no sabés de lo que estamos hablando y lo que aconteció aquí. Estaban aturdidos. Es como cuando algo pasa en tu vida y en mi vida tan fuerte que nos sacude de tal manera que nos deja confundidos. Es como un golpe de knockout. ¿Vieron? Cuando alguien, el que vio alguna vez box, sabe de qué estamos hablando. Cuando le pegan una piña a alguien en el mentón y algunos quedan knockout parados, ¿verdad? No saben ni dónde están, aturdidos, y uno los puede ver confundidos. Bueno, cuando pasa alguna situación en particular en nuestra vida, también nos sentimos aturdidos, confundidos, perdemos la conciencia
de Dios en nosotros, porque el Señor comienza a caminar con ellos y ellos tienen sus ojos velados. Habían perdido la conciencia del Señor en sus vidas. Y muchas veces nos pasa a nosotros también, que perdemos la conciencia de Dios en nuestra vida. Cuando hay situaciones difíciles, cuando nos tocan atravesar ciertas situaciones adversas, cuando el golpe que nos da la vida y que al Señor no se le escapa, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunos piensan, bueno, esto se le escapó al Señor, estoy a merced de las tinieblas. No estamos a merced de las tinieblas, amén. Tenemos Padre, tenemos Dios, tenemos Señor, tenemos Salvador, tenemos Pastor. Él es el príncipe de los pastores, somos suyos eternamente y para siempre. Nadie nos puede arrebatar de su mano. El que toca tu vida es como si tocara a la niña de sus ojos. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Amén. Así que no estamos a merced de las situaciones difíciles de la vida, ni estamos a merced de los problemas económicos que reinan hoy en el mundo, ni estamos a merced de ningún presidente, ni siquiera estamos a merced de las tinieblas. Los hijos de Dios estamos fundamentados y anclados en Cristo Jesús y nuestra vida depende pura y exclusivamente de Él, y esto tiene que ser algo que esté claro en nosotros. Tiene que estar claro en nosotros y tiene que haber una conciencia clara de que no estamos a merced de las situaciones difíciles de la vida, ni siquiera de las tinieblas. Yo te pregunto, aquella situación donde Satanás se le presenta al Señor y le pide que lo deje tocar a Job. Yo digo, no hay historia más tremenda y catastrófica que la historia de Job en la Biblia, ¿verdad? Y dice, déjamelo tocar, porque vos lo has rodeado de bienes, lo has coronado de favores y misericordia, y te bendice porque le va bien en todo, pero déjamelo tocar un poco y vas a ver cómo te maldice en tus mismas narices. Una cosa así es el diálogo que se presenta, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, podés tocarlo, pero hasta acá. Todos sabemos lo que pasó en la vida de Job. Pierde sus hijos, pierde todos sus bienes. Después le viene una enfermedad en su cuerpo, una especie de lepra que se rascaba con un pedazo de teja, arruinado. La mujer le dice, la verdad, ¿por qué no te morís y maldecís a Dios? Digo, qué compañera, ¿no? Hermosa, preciosa. ¿Por qué no te morís y maldecís a Dios? Y todos sabemos la respuesta de Job. Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A su mujer le dijo, como cualquiera de las mujeres faltas estás hablando. Bueno, un hombre que después nosotros sabemos el final de todo eso. Y la pregunta es, ¿esto fue de Dios o fue del diablo? Dios permitió, ¿no? El diablo no puede tocar tu vida. Si nosotros vivimos en la realidad de Cristo, el diablo no puede tocar tu vida y tu vida como se le place. Estamos en Cristo. Y si el diablo va a tocar tu vida, primero tiene que pedir permiso de Dios. Pasó otra situación muy particular en el Nuevo Testamento con la vida de Pedro. El Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no faltes. Lo mismo que pasó con Job, ahora pasa con Pedro. Alguien dijo en una oportunidad, Satanás no solamente anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino anda pidiéndote y pidiéndome para poder zarandearnos en algún momento de la vida. Y el Señor tiene la autoridad, porque Él es Señor, de decir sí hasta acá o no, ¿verdad? Pero el Señor le dice acerca de Pedro, rogado para que tu fe no falte. El Señor está con nosotros, pero el diablo no puede tocar nuestra vida como se le place. No estamos a merced de las tinieblas. Miren, en algunos casos los mayores propagandistas de las tinieblas y del diablo han sido los cristianos evangélicos. Los mayores propagandistas. Y esto no significa de que el diablo no esté operando. Sí, el diablo está operando, pero el diablo fue vencido por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo avergonzó públicamente.
Anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Esto es lo que dice la Escritura. El Señor venció la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, al pecado, y esa victoria opera en cada uno de nosotros. Amén. Y los mayores propagandistas en mucho tiempo han sido los mismos cristianos evangélicos. Yo no digo que las tinieblas no operan, operan, pero los que están en Cristo, los que están fundamentados, los que viven en la realidad de Cristo, llenos del Espíritu Santo, las tinieblas no tienen ninguna incidencia. ¿Dónde tienen incidencia las tinieblas? Cuando hay pecado no resuelto y hay una puerta grandota abierta. Cuando hablo de pecado no resuelto, tiene que ver con practicar el pecado sin tener conciencia del pecado. Peor que pecar es no tener conciencia de pecado, porque cuando no tengo conciencia de pecado no necesito ni arrepentimiento, ni salvador, ni salvación. Así que peor que pecar es no tener conciencia de pecado. Pero cuando el pecado no está resuelto, hay una puerta abierta en mi vida que le da autoridad legal al diablo. El pecado no resuelto le da autoridad legal al diablo. Amén. O cuando toco algún área por curiosidad. Hoy Ofelia nos compartió algo de las curiosidades, que no tenemos que ir detrás por curiosidad de algunas cosas. A mí me ha tocado ministrarle liberación a gente que quedó endemoniada por participar. Esa persona dijo, bueno, yo fui por curiosidad. A un ritual umbanda fue por curiosidad. Y la verdad, cuando uno va a esos lugares se expone, se abre, pone en marcha fe, y aunque sea por curiosidad, las tinieblas tienen incidencia sobre nuestra vida. Esta persona quedó endemoniada, tuvimos que tratarla, tuvimos que ministrar la liberación. Las tinieblas operan, no es que no operan. Yo tengo que saber cuáles son las armas que Dios me dio, y que para aquellos que vivimos en la realidad de Cristo, llenos del Espíritu Santo, los que tratamos con el pecado y no guardamos el pecado y no practicamos el pecado, y cuando tenemos conciencia de pecado vamos al Señor con confesión y con arrepentimiento y alcanzamos la misericordia del Señor, las tinieblas no tienen nada que hacer en nuestra vida. Digo esto de paso porque no es mi tema, para entender que no estamos a merced de las tinieblas. Amén. Que nuestra vida depende pura y exclusivamente del Señor, y donde yo me tengo que ocupar de vivir una vida de íntima comunión con Dios, me tengo que ocupar de vivir lleno del Espíritu Santo, me tengo que ocupar de caminar con el Señor cada día y no de andar investigando qué es lo que hacen las tinieblas, sino profundizar en mi relación con Dios y vivir lleno del Espíritu Santo, porque los que viven en esta realidad, las tinieblas no tienen incidencia. Amén. Pero los ojos de ellos estaban velados, estaban aturdidos por el golpe que habían recibido acerca de la crucifixión y de la muerte del Señor Jesús, y el Señor Jesús comenzó a caminar con ellos y ellos no pudieron reconocerle. Perdemos la conciencia muchísimas veces de que Cristo está en y con nosotros. Y esta es otra verdad absoluta. La Biblia dice que en Cristo nos movemos, existimos y somos. El término en Cristo y juntamente con Cristo aparece todo el Nuevo Testamento para definir cuál es nuestra posición en Cristo. Estamos en Cristo, juntamente con Cristo. Esa es la realidad. Y no nos vamos de su presencia, sino que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero muchas veces perdemos esta conciencia de que vivimos, existimos en Él, nos movemos, somos en Él, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y es importante recuperar esta conciencia del Señor. Que como cantamos al principio, aunque me toque atravesar el valle de sombra o de muerte, Él ha prometido estar conmigo. Él no dijo, no vas a atravesar el valle de sombra o de muerte. Va a tocar en nuestra vida atravesar ciertas situaciones difíciles. La promesa es que Él va a estar con nosotros, siempre.
siempre. Pero nosotros perdemos esta conciencia del Señor en nuestra vida. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de saber, entender qué es lo que está pasando. Tener conciencia, poder discernir, poder entender, poder tener certezas en nuestra vida, tener conciencia de que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Esta es la verdad absoluta. Y la Biblia lo declara esto. Y nuestra experiencia tiene que ser frente a lo que dice la Escritura y no a lo que a mí me parece, lo que percibo, lo que siento, sino lo que pasa en lo espiritual. Amén. Cuando yo me muevo por lo que percibo en el plano natural, lo que siento, el diablo explota muy bien nuestras emociones, pensamientos y sentimientos y me quiere hacer sentir que estoy lejos de Dios cuando Dios me dice: yo estoy en tu vida y vos estás en mí. Yo tengo que creer lo que dice Dios y no lo que percibo naturalmente. ¿Se entiende? Las emociones, sentimientos y pensamientos son explotados muchas veces por las tinieblas en nuestra vida. Perdemos la conciencia de Dios. Perdemos la conciencia, no solamente la conciencia de Dios, perdemos la conciencia de la gracia del Señor en nuestra vida. Y a veces pensamos, al perder la conciencia de la gracia de Dios en nuestra vida, de que nuestra relación con Dios y nuestro andar con el Señor depende pura y exclusivamente de lo que yo puedo hacer. Esto lo hemos dicho un montón de veces: no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Dios me ama. Esta es la realidad. Y si yo hago algo más, ¿Dios me va a amar un poco más? No. Dios me ama. Dios te ama. Y esto te lo digo para que puedas sentarte en una silla y relajarte un poco, de saber que Dios te ama y que no depende ese amor de vos ni de mí, ni de lo que hagamos. Y que no puedo, esto quiero que lo bien entiendan, que no puedo hacer nada tan malo para que Dios me ame menos. Esto parece una locura lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no puedo hacer nada tan malo para que Dios me ame menos. Dios me va a seguir amando. Me amó cuando yo era enemigo de la cruz. Yo no le pedí a Dios que me amara, sin embargo me amó. No le pedí a Él que vaya a la cruz, sin embargo fue a la cruz cuando yo era enemigo de la cruz. Sufrirá por mi pecado como un padre sufre por el hijo, pero el amor de Dios es incondicional. Amén. Esto no lo digo para que vayas y hagas cualquier cosa ahora diciendo por ahí: no, Juan dijo que no puedo hacer nada tan malo para que Dios me ame menos. Porque todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, aquel que la gracia de Dios lo alcanzó, lo atravesó, ese queda ligado y no hace nada indebido por amor al Señor. Porque dijimos que no hay poder más esclavizante que el poder del amor. Y todo lo que yo me niegue, todo lo que vos te niegues en cuanto a inconductas y pecados en la vida, tiene que ser motivado por amor a Dios y no por temor, no por miedo. Sí, por temor reverente, por amor, pero lo que cuenta es el amor. ¿Estoy difícil? No. ¿Se entiende? Por amor. Si yo hago algo que no es motivado por el amor, no cuenta mucho delante de Dios. Yo pensé que lo más importante para Dios eran algunas otras cosas, pero en el transcurso de mi vida, al andar con el Señor, me di cuenta que lo más importante es amarle con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, porque aquel que ama no hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo, no se irrita. Bueno, el que ama es fiel, el que ama por amor se niega, por amor busca la santificación de su vida, porque amo tanto al Señor que no quiero ofenderle ni quiero contristar su espíritu. Y aquel que ha sido alcanzado por la gracia del Señor no usa esto de que Dios no puede hacer nada tan malo para que Dios me ame menos para hacer cualquier cosa. No. ¿Me entienden? Amén. Una mayor conciencia de la gracia de Dios tengo que tener, que a veces lo pierdo con las situaciones de la vida y creo que yo soy el artífice. Yo me he encontrado con mucha gente que dice: yo lo logré. Una vez estuve en un encuentro donde ordenaron a un pastor
y la familia que estaba en otra localidad le hizo un video y se lo proyectaron, éramos todos pastores, y la familia decía, lo lograste, y el pastorado no es ningún logro. A ver, no es una carrera universitaria, no hay logros acá. Somos siervos inútiles. Yo digo, qué cosa loca esto, lo lograste como si fuera algo. Dios llama lo que no es, lo que nos sirve, lo vil, lo menospreciado de este mundo, para que quede bien evidenciado de que no depende de la capacidad de uno, sino que es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, el que se cree sabio, hágase ignorante, para que la gracia de Dios se manifieste, para que esté bien claro que lo bueno que hay en tu vida y lo bueno que hay en mi vida no viene de mí. De mí personalmente, del Juan humanamente, bueno, si hay algo bueno, procede de él. Amén. Si hay algo bueno en tu vida, lo hemos recibido por gracia. Y esto de que a veces pensamos, lo logré, lo alcancé, yo soy el artífice de esto, mi hermano, la misericordia de Dios. Hablamos hace poco de la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios en tu vida y en mi vida. Dios es el que viabiliza, el que habilita, el que abre puertas, el que cierra puertas. Nosotros no logramos nada. Obviamente que tengo que rendir mi vida, que caminar en la voluntad del Señor, que tengo que ser obediente, que tengo que ser disciplinado. Pero esto es producto de la obra de Dios también en nuestra vida. De agarrar una persona que era un desorden caminando y de repente transformarla en una persona totalmente disciplinada. No es por un trabajo profundo que hizo uno, sino es la obra de Dios trabajando en nosotros para transformar lo que no era en lo que es ahora, en alguien que camina en pos del Señor Jesús y que está ordenando su vida por obra y gracia de su Espíritu en nosotros. Nuestra vida va siendo transformada. Amén. Así que necesitamos recobrar la conciencia no solamente de la persona del Señor Jesús, perdemos muchas veces la conciencia de su gracia, pierdo la conciencia de quién soy, a veces en situaciones también difíciles pierdo la conciencia de quién soy, y creo que merezco algo, cuando la gracia es favor inmerecido, es regalo, es gracia, es gratuidad, nada merezco. Y todo lo he recibido por gracia, absolutamente todo. Nosotros tenemos por descontado de que hoy nos levantamos y que mañana vamos a hacer y que planificamos. Mi hermano, estar vivo es un milagro. Hoy nos levantamos por gracia y misericordia del Señor, porque el Señor así lo ha querido y ha permitido que hoy te incorpores sobre tus piernas igual que yo, que podamos abrir nuestros ojos, que podamos respirar, que podamos sentir el sol, el aire que nos pega en la piel y disfrutar de un día más solo por la misericordia de Dios, mi hermano. Mañana no existe. Dentro de 10 minutos yo no sé lo que va a pasar con mi vida, ¿verdad? Tenemos que vivir cada día con intensidad, conscientes de que todo lo he recibido por gracia. ¿Y quién soy? Soy un pobre. Por lo menos yo digo, si no te ves así, está bien. A mí me gusta verme pobre, considerarme pobre. Un pobre no es el que no tiene, sino el que se reconoce necesitado. Amén. Vieron que el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en el plano espiritual no es el que no tiene, sino el que reconoce su necesidad de Dios. Y yo soy un pobre y me gusta reconocerme, me gusta confesarlo y me gusta vivir como un necesitado, dependiente de Dios cada momento de mi vida. Si hay algo que necesito imperiosamente es de Dios. Puedo prescindir de un montón de cosas, pero no de la persona y de la presencia de Dios en mi vida. Por eso hay que recuperar la conciencia de quiénes somos y recuperar la conciencia de quién es Dios. Amén. El único digno de recibir la gloria, el honor, la alabanza, el poder, la autoridad, Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque toda lengua un día va a confesar
que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta los demonios van a tener que confesar con su boca, hasta el mismo Satanás, que Jesucristo es el Señor. Mi hermano, nosotros nos hemos acercado, como dice Hebreo, no al monte que humeaba y a todas las cuestiones que tenían que ver con el antiguo pacto. Nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles, a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, a la sangre rociada, derramada a nuestro favor para limpieza de nuestros pecados. El precio de nuestra salvación es un precio que se ha pagado con sangre, la misma sangre inmaculada, santa de nuestro Señor Jesucristo, el precio. Mi hermano, entender quiénes somos nosotros, tener conciencia de quiénes somos nosotros y quién es Él. Y voy un poquito más rápido, recuperar la conciencia de pecado. A veces perdemos la conciencia de pecado. Dijimos que peor que pecar es no tener conciencia de pecado, ¿verdad? Perdemos la conciencia de pecado. Y pecamos, y pecamos, y pecamos. ¿Y cómo opera esto? Miren, el Espíritu Santo es el único que da conciencia de pecado. Una de las mayores evidencias de que el Espíritu Santo está operando en una vida es que esta persona tiene conciencia de pecado. Y esa conciencia cada vez va siendo más vívida. Y antes, bueno, sí, el pecado muy grosero, yo tenía conciencia, pero ahora la cosa, el embudo se va haciendo así, angostito, y aún los pecados que no son muy visibles, pero que están, y que el Espíritu Santo se encarga de darme esta conciencia y decirme, Juan, acá en esto, los hermanos ninguno se da cuenta de esto, pero pecados como el orgullo, como la altivez, como la soberbia. Esto es como el mal aliento. Se dan cuenta todos menos el que lo tiene, ¿verdad? Son pecados que están ahí y que uno a veces dice, bueno, no es tan importante. El egoísmo, la avaricia, cuestiones que están ahí adentro y que nos separan de Dios. Qué importante es tener conciencia de pecado, tener deseos de que Dios santifique mi vida en este proceso de ser iguales a Cristo. Amén. En este tema de la conciencia de pecado, dos textos de tener conciencia, quisiera que leamos dos textos. El primero está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y 19. Si no tenés la Biblia y lo querés anotar, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y 19, es un padre espiritual escribiéndole a un hijo, es un pastor escribiéndole a un discípulo de Jesucristo, y le dice, es Pablo escribiéndole a Timoteo, y le dice, este mandamiento, decirle que tenés al lado, es un mandamiento. ¿Y qué se hace con un mandamiento? Se obedece. ¿Se puede obedecer a medias un mandamiento? No, ¿se obedece o se desobedece? Sencillamente como esto. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Todo lo que fue profetizado, todo lo que fue dicho, todo lo que el Señor trajo a tu vida, yo te mando que vos milites por ella la buena milicia. Y le dice en el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No me digan que ahora explique esto porque el último texto no es el tema. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Dice que desechando algunos la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe. Importante tener una conciencia limpia, importante tener una conciencia clara. Y esta conciencia la da a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Uno cuando hay un accidente de tránsito puede ir de horas después y encuentra ahí las marcas de las cubiertas, que acá frenaron, acá hubo un accidente, y encuentra pedazos de paragolpe, vidrios rotos de alguna óptica, y puede decir después de algunas horas, de algunos días, acá hubo un accidente importante. Cuando un barco se hunde, no quedan rastros. O sea, pueden localizarlo, pero tienen que hacer un proceso muy sofisticado, pero no hay rastros, no hay rastros. Y dice que algunos desecharon la fe y la buena conciencia. Tener una buena conciencia, una conciencia limpia, recuperar la conciencia de estas cosas, hacen que nuestra vida pueda verse fortalecida, bien arraigada en el Señor. Amén. Un pasaje más, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, en el versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio. Atento, 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 atención. Amén. Dice que muchos apostatarán de la... ¿Y qué es un apóstata? Alguien que creyó y que ahora reniega de su fe. Y dice que muchos en los postreros tiempos, ahora yo no tengo ninguna duda que estamos en un tiempo donde muchos están escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y dice que algunos apostatarán de la fe. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué es una conciencia cauterizada? Es una conciencia rígida, que no está sensible. Donde el Espíritu, miren, si el Espíritu Santo habla una vez, 2 veces, 3 veces, da conciencia de pecado, y yo sigo de la misma manera, el Espíritu Santo dice, hasta acá llegué, no es que se va. ¿Y para qué voy a hablar si hablo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces? Y la conciencia que Dios puso en nuestra vida comienza a cauterizarse, se pone rígida, se pone dura. Y dijimos que peor que pecar es no tener conciencia de pecado. Y el apóstol Pablo dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. A veces me pregunto, yo cuando escucho, cuando veo de algunos que dicen amar al Señor, no me pongo en lugar de juez, pero la Biblia dice que por los frutos se conocerá el árbol. El fruto clasifica al árbol, ¿verdad? Y muchos que dicen seguir al Señor, y muchos que dicen amar al Señor, y no puede ver conductas. Y no lo hablo con juicio, sino para cuidar nuestra vida, porque el fruto clasifica al árbol, y el mismo Señor Jesús dijo, por los frutos los conocerán. No es por la manera que predica, no es si es simpático a la hora de predicar, no es si tiene gracia a la hora de comunicar, sino por los frutos. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos con nuestra boca. Toca decir amén a esto. Amén. Nosotros somos lo que hacemos todos los días, lo que decidimos todos los días, y no lo que digo con mi boca. Yo con mi boca puedo decir que soy el más generoso, y cuando veo una necesidad cerrar mis manos y cerrar mi bolsillo para no ayudar. Digo un ejemplo cualquiera, pero así en todos los órdenes de la vida. Una conciencia cauterizada me hace perder el rumbo, me hace perder centralidad en el Señor. Y a veces necesitamos ocuparnos profundamente de este tema. Estos discípulos tenían la conciencia cauterizada. Voy un poco más. Tenían los ojos velados, habían perdido la conciencia de que el Señor estaba con ellos, en ellos. Y en el versículo 17 le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Cuando pierdo la conciencia de Dios, la tristeza comienza
a ocupar un lugar importante en mi vida cuando las dificultades empiezan a llegar a nosotros, cuando aún el sufrimiento injusto viene a nuestra vida, porque todos nosotros en algún momento sufrimos injustamente y esto nos identifica mucho con el Señor, el justo pagando por los injustos. Qué bueno es que cuando nos toca sufrir y padecer injustamente, en vez de quejarnos, podamos decir: esto me identifica con Cristo. Amén. Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para los discípulos esto era pan de todos los días. Y cuando perdemos la conciencia, la tristeza comienza a ganar. Estaban tristes. Y la tristeza es una estación antes de la depresión. Cuando yo no trato con la tristeza, estoy a una estación de la depresión. Necesito tratar con este tema. Necesito buscar profundamente al Señor. Necesito recuperar la centralidad en Él. Necesito recuperar la conciencia de quién es Él. Necesito recuperar la conciencia de su gracia, de que no es por mí, sino que ha sido por mí. Esto produce en nosotros gratitud cuando hay esta conciencia. Estaban entristecidos. Y la tristeza es una estación antes de la depresión. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. No era un profeta más, una visión distorsionada de Dios. Cuando yo pierdo la conciencia, cuando no tengo una conciencia sana, pura, clara, por obra del Espíritu de Cristo y por la palabra de Dios en mi vida, empiezo a tener una visión distorsionada de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, para ellos era un varón profeta, un profeta más, poderoso en obras y en palabras. Jesús no era un profeta más. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Él es el Dios encarnado, el que vino a este mundo para establecerse como el modelo a seguir, para revelarnos al Padre y para ser autor de eterna salvación, dice la Escritura, para todos aquellos que le obedecen, y para ser Señor de vivos y de muertos. Estoy recitando algunos textos de las Escrituras: para ser Señor de vivos y de muertos. Cuando yo tengo una visión distorsionada de quién es Jesús, corremos peligro. ¿Vieron cuando hay una luz roja y peligro, 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 peligro? Cuando yo no tengo claridad de que Jesús es el Señor de mi vida. Y creo que Jesús solamente es amor y bueno, y no va a tomar en cuenta algunas cosas porque Él es amor. No, Dios es amor, pero también es justo. Y en la obra en la cruz se ven las dos cosas. Se ve la justicia de Dios, que el pecado que tenía que castigar en vos lo castigó en el Señor Jesús, y se ve la misericordia del Padre que te libera a vos para castigar el pecado en Cristo. La justicia y la misericordia en la obra de la cruz van juntas. Amén. Necesito tener una visión clara de quién es Jesús. Y ellos no la tenían, una visión distorsionada. Versículo 21. Nosotros esperábamos, aquellos que no tienen, le ganó por esta falta de conciencia, la tristeza ganó lugar en su corazón, tienen una visión distorsionada de quién es Jesús, dejan de esperar. Acá hay un verbo que se conjuga en tiempo pasado. Nosotros no esperamos más. Habían perdido la esperanza. Esperábamos. Y vieron, algunos en nuestro andar con el Señor perdemos la capacidad de esperar que Dios sobre aquí, sobrenaturalmente. La vida de un hijo de Dios es una vida sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Porque Dios abre camino donde no lo hay. Porque llama las cosas que no son como si fueran.
porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque transforma el sequedal en un manadero de aguas y la guarida de chacales en un lugar donde crecen juncos y cañas, porque es capaz de sacar una moneda de la boca de un pez para pagar un impuesto, porque es capaz de transformar un gran cementerio lleno de mortandad como un valle de huesos secos en un ejército poderoso por la obra del Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible. Por eso no podemos dejar de esperar la intervención, el obrar, el poder. Esto es como perder la fe. Ya no esperamos más, ya no tenemos más expectativa de que Dios pueda hacer algo en esta situación, en esta persona, en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud. ¿Es un problema? Un cristianismo así se transforma en una religión carente de vida, de poder, llena de muerte. El cristianismo no es esto. No podemos perder la expectativa en Dios. Dice, nosotros esperábamos, ya no esperaban más. En el versículo 25, el Señor les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Tenían un problema de fe, tardos para creer. Mi hermano, el justo vivirá por la fe, y la fe es creerle a Dios. La fe no es que Dios tiene que hacer lo que a mí se me antoja, lo que yo declaro. ¿Alguno piensa de que lo que yo declaro Dios lo tiene que hacer? Eso de declaración positiva no tiene nada que ver con el reino de los cielos. La fe es todo lo contrario. La fe es creo lo que Dios dice y me muevo conforme a lo que Dios dice. En lo que dice en la Escritura y lo que el Espíritu Santo revela y habla a mi vida, que nunca se va a contradecir con la palabra profética más segura que es la Biblia. Toda palabra profética tiene que coincidir con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, la que no tiene que ser sometida a juicio. Digo esto porque alguno por ahí con esto de que Dios dice, pero no coincide con el espíritu de la Escritura, ojo, cuidado. Amén, porque yo tengo que discernir cuando viene algo a mi vida, si es mío, si es de las tinieblas o si es de Dios. No es muy difícil esto de discernir. Algunos se piensa, bueno, tengo que ser profeta o profetisa para discernir esto. Todo lo que te apague en la fe, todo lo que te impida relacionarte en amor con los hermanos, todo lo que te impida pensamientos que vengan y te impidan perdonar, humillarte, ¿de dónde viene? De las tinieblas. Todo lo que pensamiento que venga de la autocomplacencia es un pensamiento mío también estimulado por las tinieblas. Pero todo lo que me estimule a la fe, al amor, al servicio, a la entrega, al perdón, ¿de dónde proviene? No hace falta ser muy, ¿verdad? Hace falta prestar un poco de atención. Tardos para creer los que los profetas les han dicho, y les dice, bueno, acá le dice, oh insensato. ¿Saben lo que significa la palabra insensato? Cabeza dura. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las Escrituras lo que de él decía. Y esto es otra cosa importante. Todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. Todo el Antiguo Testamento revela de alguna manera a Cristo en forma simbólica. Amén. Pero ahora Cristo vino y nuestra atención tiene que estar puesta en Él. ¿Verdad que puedo tomar cosas del Antiguo Testamento para aprender, para profundizar, pero no puedo traer principios espirituales del Antiguo Pacto y traerlos ahora al Nuevo Pacto? Porque ahora el que habría de venir vino. Y ahora Cristo habita en nosotros. Amén. Y dice que llegó un momento donde ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras.
cuando caminaba con nosotros. No hay ninguna posibilidad de que nuestro corazón arda si no es por la Escritura y por el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. No hay ninguna posibilidad. A veces buscamos que nuestro corazón se entusiasme, que nuestro corazón se anime, que nuestro ser interior, en momentos donde nos sentimos bajoneados, bueno, buscamos por aquí, por allá. Lo único que puede hacer arder nuestro corazón es el Espíritu del Señor que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y la misma palabra de Dios. Van juntas, es un cóctel explosivo que puede transformar mi vida interior y tu vida interior, y quitar el desaliento, el desánimo, la depresión, la angustia, la tristeza, la frustración, y darle paso a que nuestro corazón arda por su misma persona y por su misma palabra. No ardía nuestro corazón cuando caminaba con nosotros y cuando nos abría las Escrituras. Tengo que asegurar en mi vida vivir por la palabra y vivir por el Espíritu, y caminar cada día lleno del Espíritu Santo en mi vida.